Thank you. Thank you. Bienvenidos una vez más con ustedes, Claudio Saucedo desde Argentina. Quiero compartir con ustedes el aniversario número 55 del pastor John MacArthur, y se ha celebrado esta gran cantidad de años de ministerio de MacArthur el día de ayer, domingo que ha pasado, 4 de febrero del 2024. MacArthur sigue ministrando la palabra de Dios fielmente. Ha sido fiel durante 55 años. Ha sido fiel a Cristo, a su palabra. Ha sido fiel con su propia congregación y sobre todo ha predicado fielmente la palabra de Dios. Así que vamos a ver en este video lo que ha sucedido en este gran aniversario del pastor John MacArthur en Grace Community Church, 55 años en el ministerio. Vamos a comenzar con las palabras de apertura del pastor Tom Patton. Atención, porque aquí vamos a reaccionar a estos comentarios del pastor Tom Patton. Comencemos. Today we gather together in this place as the Church of God to celebrate the work of God and how He has granted to us our pastor John MacArthur now for 55 years of faithful service. Amén, amén a esto. Fíjese lo que dice Tom Patton. Nuestro pastor John MacArthur, por 55 años de fiel servicio. Tremendo. No cualquiera, como dije varias veces, no cualquiera llega sirviendo a Cristo, predicando la palabra de Dios a tantos años como la del pastor John MacArthur, que cumplió 55 años predicando fielmente la palabra de Dios, pastoreando aquí Grace Community Church. Tremendo. Vamos a ver cómo continúa Tom Patton, porque va a contar una historia interesante que yo no lo sabía, personalmente no lo sabía. Es la primera vez que escuché esto. Atención. It was Pastor John's father, Jack MacArthur, who once told a story. He said, Johnny is actually the fifth preacher in a whole line of preachers in our family. And when Irene was knowing that she was going to have a child, she said to me, Jack, we're going to have a little boy, and he's going to be a preacher. And I said, Irene, that is presumption. You do not know that. There is nothing in the Bible that would give you any grounds for that. That's a terrible thing to say because you don't know that. She said, yes, I do know that. We're going to have a boy, and he's going to be a preacher. Amen. And God was faithful to first send us his message from heaven through his word, and then faithfully to send us his messenger on earth with his word. A messenger who for the last 55 years has preached thousands of sermons both here and all around the world, with his very best sermon being his life. Which brings to mind what we see both in the terms of the message and the messenger from Isaiah 55. Tremendo, amén, amén. Dice Tom Patton
que fielmente Dios envió a su mensajero, refiriéndose a MacArthur, en la tierra con su palabra, con la palabra de Dios. Amén. Luego dice un mensajero que 55 años ha predicado miles de sermones, tanto aquí como en todo el mundo, siendo su mejor sermón su vida. Así que el mejor sermón de MacArthur es su propia vida. Amén. Luego dice Tom Patton, Tom Patton citó, hizo una lectura bíblica en relación a esto que estaba diciendo, usando de ejemplo Isaías 55 versos 6 en adelante. Así que dice Tom Patton aquí por el mensajero John MacArthur, que 55 años ha predicado miles de sermones. Y no solamente allí en Estados Unidos, sino que los sermones de MacArthur están por todas partes a nivel mundial. Así que de gran bendición el ministerio de John MacArthur, 55 años predicando fielmente la palabra de Dios. Y Dios fue fiel en primero enviarnos su mensaje desde el cielo, que es en la palabra de Dios a través de su palabra, y también fielmente enviarnos a su mensajero en la tierra con su palabra. Amén a esto. Vamos a ver un momento, vamos a unirnos a la oración que hizo el pastor Tom Patton para con el pastor John MacArthur. Bow with me now in prayer. Almighty God, your word has accomplished the matter for which you have sent it. You have granted us the message of salvation, the message of reconciliation with you through your Son, and then you have granted us the messenger himself, through whom your word flows in season and out of season. A messenger who has faithfully echoed to us the word that has proceeded from your mouth and returned back to you with your purposes fulfilled. May this service bring you joy, O God. Joy in hearing the voices of your chosen praising you for your faithfulness, and joy in knowing that your man, our pastor, has been faithful in the purpose you have sent him, making our hearts glad. We lift up this entire day to heaven. May the angels wonder and the saints rejoice. In Jesus' name we pray. Amen. Amén, amén y amén a esta oración del pastor Tom Patton para con el pastor John MacArthur, que dice aquí que ha sido fiel. John MacArthur, quiero enfatizar esto, un mensajero que fielmente nos ha hecho eco de la palabra, que ha salido de tu boca y ha regresado a ti con tus propósitos cumplidos. Amén. Ha sido fiel en el propósito que le has enviado, alegrando nuestros corazones. Amén. Vamos a escuchar un momento las primeras palabras del pastor John MacArthur, porque John no hizo una predicación como todos los domingos, sino que como este domingo fue un día especial para John MacArthur, MacArthur hizo un repaso desde sus inicios hasta el día de hoy. Así que fue impresionante todo lo que dijo el pastor John MacArthur. Vamos a escuchar un momento las primeras palabras de MacArthur. Thank you. This is hard enough without you making it more difficult. Just really overwhelming. I don't even remember what I was going to say, to be honest with you. So many thoughts flooding my mind, but I guess a big thank you to all of you who are a part of this church and who have been for all these many decades. I never could have dreamed of a ministry like this in my wildest imagination, and I could think of a lot of things when I was a seminary student
In fact, I used to think a lot about Ephesians 3:20, now unto him who is able to do exceeding abundantly above all you can ask or think. And I thought to myself, but I can ask and think for a lot of things, but nothing ever entered my mind like what the Lord has done here at Grace Church in this 55 years. And I am a spectator to the work of the Word and the work of the Spirit. I feel like I've been carried along like a surfer in a great wave that just keeps rolling. It's an astonishing thing. Amén, amén. Gran bendición de parte de Dios al pastor John MacArthur en todos estos años de ministerio aquí en Grace Community Church. Dice MacArthur aquí que nunca imaginó todo hasta dónde llegó. Así que tremendo la soberanía de Dios, la providencia de Dios para con el pastor John MacArthur. Vamos a ver qué dice aquí Efesios 3:20, un pasaje conocido. Dice MacArthur: nunca nada entró en mi mente como la que el Señor ha hecho aquí en Grace Church en estos 55 años. Soy un espectador del trabajo de la palabra y del trabajo del Espíritu. Amén. Me siento como si me hubieran llevado como un surfista en una gran ola que sigue rodando. La humildad de MacArthur es impresionante. Amén. Así que amén a estos 55 años del pastor John MacArthur predicando fielmente. MacArthur continuó, no hizo una predicación como siempre lo hace cada domingo, sino que ahora repasó todo su ministerio desde que comenzó aquí en Grace hasta el día de hoy, sus convicciones, todas las luchas que tuvo él como pastor, como pastor principal de esta congregación, donde, como usted sabe, todo siempre recae sobre el pastor en relación a los problemas que puedan surgir, no con él mismo, sino con su alrededor. Siempre recae todo el peso, recae sobre el pastor. Así que atención con lo que va a decir ahora MacArthur, porque es tremendo esto, cómo MacArthur ha tenido junto con su congregación luchas externas. Atención con esto, tremendo lo que va a contar John MacArthur. You could look at the history of our church from a number of perspectives. You could look at it from the historic legal conflicts that we entered into, two major ones. The one you know about recently with the state of California and the lockdowns. But back in 1978 to 88, 10 years in a row, we were locked up in a lawsuit where myself and Grace Church were sued for clergy malpractice. That was because a young man in our church had committed suicide, and his parents then became the plaintiffs for a case against me and against Grace Church, saying that he had certain dispositions to self-harm, and because we preached sin from the pulpit, we exacerbated his condition and caused him to commit suicide. That went through the courts, just about every possible court, actually ending up with the United States Supreme Court, which upheld the decision of the California Supreme Court after a number of trials back and forth, and exonerated us completely. It was such a huge case because if churches can't preach the Bible, which includes sin and judgment, and if we can't counsel people from Scripture and disciple them, then the church is out of business. Eventually, there were not enough legitimate facts to hold us culpable for anything. But on top of that, again, it was the First Amendment and the right of religious freedom. So you could look at our history from the standpoint that we've had remarkable opportunities to be confronted by the government, and the Lord on both occasions has sustained us. Tremendo, como MacArthur
revela este caso desde allá, desde 1900, a ver, un momento, desde 1900, a ver, aquí, por aquí está, 1978, imagínense las luchas que ha tenido John MacArthur junto con su congregación, tremendo. MacArthur simplemente como pastor y una iglesia cristiana, una congregación bíblica, simplemente lo que tiene que hacer es predicar la palabra de Dios, lo que vemos claramente en la Escritura. Debemos ser fiel a la palabra de Dios, hablar, predicar lo que dice Dios. Dice, porque si las iglesias no pueden predicar la Biblia, que incluye el pecado y el juicio, y si no podemos aconsejar a la gente desde las Escrituras y discipularlos, entonces la iglesia está fuera del negocio, porque el negocio de la iglesia de Cristo es simplemente anunciar el Evangelio de Cristo, el mensaje de salvación, predicar la palabra de Dios, predicar todo el consejo de Dios, no solo a medias. No podemos predicar o enseñar la palabra a medias, sino, dice el apóstol Pablo, todo el consejo de Dios. Así que tremendo esta historia que cuenta MacArthur, y también dice al principio que las luchas que comenzaron desde antes, dice aquí MacArthur, podrías analizar la historia de nuestra iglesia desde varias perspectivas, desde los conflictos legales históricos en los que entramos, y dice dos importantes, el que conocemos recientemente, que fue la pandemia 2020, que hubo allí un gran revuelo porque el gobierno restringió que la iglesia se reúna. Entonces el gobierno en aquel tiempo, 2020 en adelante, en la pandemia 2020 y 2021 también, el gobierno quiso prohibir que la iglesia se reúna, cuando nosotros sabemos que solamente Cristo es la cabeza de la iglesia, no el César, no el gobierno. Entonces, esa fue una lucha muy importante que sucedió recientemente, 2020. Pero también aquí MacArthur revela un caso histórico que sucedió en el pasado, tremendo. Así que no hubo suficientes hechos legítimos para considerarnos culpables de nada. Amén. Y dice, pero además de eso, nuevamente fue la primera enmienda y el derecho de la libertad religiosa. Desde el punto de vista de que hemos tenido oportunidades notables, dice MacArthur, de ser confrontados por el gobierno, pero el Señor siempre nos ha sostenido. Dios ha sido soberano y ha guardado desde antes a MacArthur y a su congregación, y eso simplemente porque MacArthur ha sido fiel, ha sido valiente para predicar fielmente la palabra de Dios. By the government, and the Lord on both occasions has sustained us. Y el Señor en ambas ocasiones nos ha sostenido. Amén. MacArthur continuó hablando sobre su trayectoria como pastor maestro aquí en Grace, y dijo muchísimas cosas que seguramente lo voy a estar compartiendo, sobre todo lo que dijo el pastor John MacArthur el día domingo 4 de febrero, donde cumplió 55 años de ministerio de pastor maestro aquí en Grace Community Church. Saludos, bendiciones, comparta este video y comente.